Vamos a hablar sobre la batalla cultural y vamos a analizar tres problemáticas culturales muy actuales, no solamente para Costa Rica, sino para el continente, y no solamente para el continente, sino para el mundo. Vamos a tratar de, en primer lugar, brindar un marco teórico de qué es la batalla cultural. Yo quiero que de acá salgamos sabiendo no solamente noticias, no quisiera que esto fuese como una especie de show periodístico, sino que esto se asemejara más bien a una clase, y más aún a una clase universitaria. Vamos a ponerle ese nivel, ¿sí? Voy a empezar entonces trazando un marco teórico que podemos llamar el paradigma de la batalla cultural, y con ese marco teórico vamos a acceder a tres problemáticas culturales. La problemática de la dignidad de la vida humana, en primer lugar. En segundo lugar, la problemática de la demonización del hombre. Y en tercer lugar, la problemática de la ideología de género en los niños. Y para eso nos vamos a ir guiando con una presentación, con una pantalla, que va a servir sobre todo para que ustedes vean de dónde salen las cosas y que vayamos ordenando la exposición. Si veo que algunos tienen para anotar, si ustedes pueden anotar algunas cosas de lo que van a ver hoy, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es una buena forma, no solamente para guardarlo y repasarlo en el futuro, sino que también es una buena forma para ir siguiendo el hilo de la conferencia. La conferencia tiene un hilo, entonces cuando uno va anotando, puede ir construyendo el hilo y entendiendo mucho mejor. Vamos a empezar entonces por lo primero. Lo primero que vamos a tratar de descifrar es qué es una batalla cultural. Levante la mano, ¿quién ha escuchado antes el término batalla cultural? No sean tímidos, los que lo han escuchado levanten la mano. Bien, vamos a decir el 20% del salón, 30% del salón. Más o menos desde el año 2013, distintos grupos de personas que podríamos denominar de forma muy genérica como grupos de derechas, o sea, grupos, por ejemplo, libertarios, grupos conservadores, grupos patriotas, grupos tradicionalistas, distintas expresiones de lo que en política genéricamente se llama derecha, que no es una, sino que hay varias, hay distintas expresiones. Estas distintas expresiones empezaban más o menos a partir del año 2012, 2013, a hablar de batalla cultural. Así las cosas, libertarios empezaban a decir, hay que dar la batalla cultural. Por ejemplo, Javier Milei. ¿A alguien le suena Javier Milei? Bien, bueno, a muchos. Bien. Conservadores decían, hay que dar la batalla cultural. Por ejemplo, Nicolás Márquez. ¿A alguien le suena Nicolás Márquez? Bueno, bien. Patriotas decían, hay que dar la batalla cultural. Tradicionalistas decían, hay que dar la batalla cultural. Pero notaba en ese momento yo que no había una teoría de la batalla cultural. Y es un problema no tener una teoría de algo que uno quiere emprender. Es un gran problema. Piensen ustedes en la metáfora del ajedrez, que bueno, por algo se ha utilizado en la tapa del libro La batalla cultural, que es el que acabo de publicar en el marzo de este año. Piensen ustedes en el ajedrez. Imagínense que los invitan a jugar al ajedrez. Y ustedes dicen, bueno, sí, yo tengo una noción de lo que es el ajedrez, he visto más o menos las fichas, he visto más o menos de qué trata el juego. ¿Podés jugar al ajedrez con una mera noción? No, no podés jugar al ajedrez. Para poder hacerlo necesitas saber cuál es la lógica del juego, cuál es el rol de cada ficha, qué tipos de estrategias existen, qué tipo de movimientos se pueden hacer, cómo se van pasando los turnos, etc. Lo mismo pasa con la batalla cultural.
Mucha gente dice, hay que dar la batalla cultural, vamos a dar la batalla cultural y tienen una noción, una imagen, pero eso no basta. Por eso escribí ese libro y por eso ahora quiero empezar esta conferencia con una introducción teórica al asunto. Vamos a ir a la próxima. Para descifrar qué es una batalla cultural, evidentemente hay que empezar diciendo qué es la cultura. La cultura es una palabra muy complicada porque es una palabra que en principio parece fácil. Es una palabra que todos hemos escuchado muchas veces, que todos utilizamos, incluso cotidianamente. Nadie diría que la palabra cultura es una palabra rimbombante. Nadie diría que la cultura es una palabra difícil. Es una palabra cotidiana la palabra cultura. Y eso la vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque cuando se nos pide que la definamos, vamos a tener un problema. San Agustín, o Agustín de Hipona, como ustedes lo prefieran, tenía una expresión muy bella sobre el tiempo. Agustín decía, cuando no me preguntan qué es el tiempo, lo sé, pero cuando me preguntan qué es el tiempo, ya no lo sé. Algo así pasa con muchas de las palabras que usamos a diario. Pensamos que conocemos su significado, pero cuando nos preguntan qué significan, ya no lo sabemos. No lo podemos poner en palabras, ¿no? A mí me importan mucho las palabras. Creo que usar palabras que uno no comprende no le permite a uno entender bien la realidad. Por eso, si vamos a dar batalla cultural, lo primero que hay que hacer es discutir qué es la cultura. Vamos a tener un problema al discutir qué es la cultura, porque hay demasiadas definiciones. Hay un libro de la Universidad de Oxford, por ejemplo, que recopila más de 200 definiciones de la palabra cultura. La palabra cultura, muy usada en las ciencias sociales, significan un problema para las ciencias sociales porque hay demasiadas definiciones sobre la misma palabra. Yo he creído conveniente entonces juntar todas las definiciones en 3 conjuntos de definiciones que podemos llamar acepciones sobre la misma palabra cultura. Vamos a ver entonces, para simplificar el problema, 3 acepciones de la palabra cultura. Vamos a la próxima. La palabra cultura empieza a utilizarse frecuentemente en el marco de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento filosófico del siglo XVIII en Europa. Los ilustrados empezaron a hablar de cultura, refiriéndose con ello, sobre todo, a su raíz etimológica. ¿Qué significa su raíz etimológica? Pues ¿de dónde viene la palabra cultura? ¿De dónde viene la palabra cultura? ¿De dónde encontramos su origen en el latín? En la palabra colere. Colere significa cultivar. Vamos a pensar entonces en agricultura. Tiene una misma raíz, ¿no? Que cultura. Está inscrita en la misma palabra, agricultura. ¿Qué es la agricultura? Es el esfuerzo del trabajo humano sobre la tierra para que la tierra rinda fruto. Es el trabajo humano en la tierra para que la tierra dé fruto. Eso es la agricultura. ¿A qué llamaban entonces los ilustrados cultura? Le llamaban al esfuerzo del hombre sobre su propio espíritu para que el espíritu rindiera frutos. ¿Qué tipo de frutos? Inteligencia, virtudes, voluntad, gusto, modales. Esta acepción de cultura nosotros la seguimos utilizando. Hay quienes tienen cultura porque han trabajado sobre su espíritu y hay aquellos que no tienen cultura porque no lo han hecho. Hablo de espíritu en un sentido muy amplio, quiero aclarar. Por ejemplo, Juancito es muy culto porque sabe mucho de literatura, por ejemplo. Pedrito es muy inculto porque todo el día juega al PlayStation y no hace otra cosa más que jugar a videojuegos. ¿Le suena? Bueno,
Son formas que nosotros utilizamos a diario y, por ejemplo, lo que estamos poniendo en juego es una acepción que data del siglo XVIII. La cultura es un resultado. Hay algunos que lo adquieren, hay otros que ni siquiera lo buscan. En el siglo XIX va a aparecer otra acepción muy distinta de la misma palabra cultura. Va a aparecer ya no de mano de los filósofos ilustrados, sino de la antropología. ¿Quiénes son los antropólogos? Los antropólogos son científicos sociales, generalmente europeos, que en ese siglo empiezan a interesarse por la investigación de grupos humanos exóticos. Y van a tribus, ¿sí? Van a grupos lejanos, a ver qué hay ahí, qué hay en estos grupos tan distantes del hombre europeo, qué hay. Y empiezan a encontrar cosas muy diferentes. Empiezan a encontrar, primero que nada, un lenguaje diferente, costumbres diferentes, creencias diferentes, alimentación diferente, arquitectura diferente, arte diferente, hábitos diferentes, y a todo eso que les llama mucho la atención, le empiezan a llamar cultura. ¿Qué es la cultura para la antropología y luego también lo será para la sociología? Pues la antropología son todos los rasgos del ser humano que han sido heredados por vía social, no por vía biológica o genética. Claro, todos nosotros hemos heredado por vía genética muchas cosas. De papá y mamá heredamos una genética. Pero heredamos otras cosas que no son biológicas, sino que son culturales. Por ejemplo, nuestro lenguaje, nuestro acento, nuestros modismos, nuestras costumbres, nuestras historias, nuestros ritos, nuestros mitos. Heredamos muchas cosas. Y todo eso que heredamos por vía social, los antropólogos y los sociólogos le llamarán cultura. Esta acepción de cultura la seguimos utilizando hasta el día de hoy. A veces muy mal. Por ejemplo, la ideología de género utiliza esa acepción de cultura, pero para confundir. ¿Por qué? ¿Qué dice la ideología de género? Dice que la sexualidad es una pura herencia social. Entonces anulan el hecho natural o biológico de la realidad sexual y te dicen que la sexualidad es una construcción cultural, por lo tanto se puede deconstruir y una vez deconstruida yo puedo escoger mi propia identidad de género. ¿Le suena? Toda esa construcción ideológica depende de una acepción de cultura como la que estamos estudiando en este momento, que cuando yo la aplico para explicar cosas biológicas, voy a tener un gran problema, que es que la biología no se hereda por vía social. Y hay una tercera acepción de cultura, también muy interesante, que refiere, para ser bien sintético, para resumirlo, refiere a los productos de la expresividad y la creatividad humana. Por ejemplo, imagínense que yo aquí en Costa Rica les digo, quisiera hacer un paseo cultural. ¿A dónde me llevarían? ¿A una galería de arte? ¿A un museo? ¿A una plaza donde, por ejemplo, yo pueda apreciar la arquitectura? Acá está la arquitectura de la época de tal y cual, ¿no? Ustedes me llevarían, si yo les pido, llévenme quiero hacer un paseo cultural, ¿ustedes me llevarían a un cine o a un centro, mejor dicho, a un centro comercial, por ejemplo? ¿Ustedes me llevarían a hacer compras de shopping? Bueno, no, porque entienden que lo que yo les estoy queriendo decir con cultura es otra cosa. Ahora, eso refiere entonces a un tercer tipo de acepción que también la utilizamos, que es cuando hablamos de cultura como arte, básicamente, como arte, como estética. Entonces acá tenemos un problema. ¿Se han entendido más o menos las tres acepciones de cultura? ¿Sí? ¿Me han seguido con eso? Bien. Tenemos un problema y el problema es,
volvemos al punto que nos importa, batalla cultural. ¿Por qué estoy discutiendo qué es la cultura? Bueno, porque quiero ver lo que está en juego en una batalla cultural. ¿Cuál de las 3 acepciones de cultura es la que a mí me importa para una batalla cultural? Y la respuesta es las 3. Las 3. ¿Por qué las 3? Ahora tengo que ser un poquito técnico, ¿sí? Pero ya me van a entender. Permítanme ahora ser un poco técnico con las palabras, pero ya después me van a entender bien. ¿Por qué las 3? Porque las 3 tienen una misma ontología, tienen una misma forma de ser, una misma ontología que se encuentra tensionada por 2 polos. Un polo estructurado y un polo estructurante. ¿Qué significa esto? Significa que las 3 acepciones que acabamos de ver tienen una tensión al mismo tiempo. Una tensión, un polo estructurante significa que nosotros estructuramos la cultura, un polo estructurado significa que nosotros estructuramos la cultura y un polo estructurante significa que la cultura estructura nuestra vida. Nosotros hacemos cultura, pero la cultura también nos hace a nosotros. ¿Se entiende? En las 3 acepciones. La cultura nos hace a nosotros, pero nosotros hacemos cultura. Hay una cuestión recursiva. Si el hombre hace cultura y la cultura impregna la vida del hombre, pues entonces la cultura es un factor de poder. Eso es lo que les quiero mostrar. Si la cultura es una especie de gafas con las cuales yo miro la realidad, si eso es la cultura, pues entonces quien tenga el poder para diseñar esas gafas va a estar diseñando la forma en que las personas ven la realidad. Y como tenemos que actuar sobre la realidad de la manera en que vemos la realidad, pues entonces estarán controlando en última instancia nuestra forma de actuar, o sea, nuestro comportamiento. Vamos a clarificarlo con un ejemplo. Aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto tenemos que definirlo con palabras. Hay que dar una definición que es cultural en última instancia de qué es el aborto. ¿Qué es el aborto? Vamos a poner para el ejemplo 2 definiciones. Número 1, la típica. El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Con esa definición yo culturalmente estoy invisibilizando, por ejemplo, que en un aborto se asesina a un ser humano en gestación. Por lo tanto, la otra definición podría ser el aborto es el asesinato de un ser humano en gestación. Tengo 2 definiciones. Tenemos que optar cuál va a ser la que integre las gafas con las cuales la sociedad mira la realidad. En este caso, la realidad del aborto. ¿Vamos a poner en esas gafas interrupción del embarazo o vamos a poner en esas gafas asesinato de un ser humano en gestación? Una u otra respuesta va a condicionar el comportamiento social respecto del aborto. ¿Por qué motivo? Por los conflictos morales que pueden suscitarse. Les voy a poner el ejemplo un poco más profundo para aclarar el punto. Si yo hiciera en Costa Rica una encuesta y la pregunta fuera, ¿usted cree que asesinar a un ser humano inocente está bien o está mal? ¿Qué respuesta yo obtendría? Está mal. Digo, la obtendría probablemente en el 100% de los casos. Todo el mundo en Costa Rica, en Argentina y en cualquier país occidental me diría que asesinar a un ser humano inocente está mal. El único que podría disentir con eso es un asesino serial, que afortunadamente es el 0,000000001% de la población. El resto me diría está mal. Nuestra moral tiene un principio muy sólido que me dice que matar a un ser humano inocente está mal. Ahora, volvamos al punto de la definición del aborto. Si yo digo el aborto es la interrupción del embarazo, yo puedo estar empujando un comportamiento social a favor del aborto porque he invisibilizado el hecho de que en el aborto se está violentando ese principio moral básico. En cambio, si yo digo que el aborto es el asesinato de un ser humano en gestación, estoy prendiendo alarmas de que ese principio moral básico está siendo vulnerado con el aborto. Por lo tanto, legal o ilegal, muchas mujeres que pueden pensar en hacerse un aborto, como quieren cumplir con ese precepto moral, no lo harían. Entrarían por lo menos en una contradicción moral importante y su conducta se vería refrenada.
¿Se dan cuenta cómo la cultura impacta sobre la conducta? Acá hay que reparar sobre el poder. Acá hay que pensar el poder, porque la cultura es poder. Y eso es lo que yo les quiero dejar como mensaje esta mañana. La cultura es poder. No es, ay, qué lindo, mirá la obra de arte, mirá ahí la serie, mirá el cine, qué bueno Disney. ¿No? Ay, la canción de no sé quién, de Bad Bunny, que anoche se besó con un tipo en el MTV. ¿No? No, la cultura es poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? Max Weber, que fue un sociólogo, uno de los padres de la sociología, un sociólogo clásico, Max Weber definió el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad sobre un otro, aún contra toda resistencia y al margen de los fundamentos de esa probabilidad. ¿Qué significa esto? Que el poder es una probabilidad. Es la probabilidad de que yo imponga mi voluntad sobre él, que él cumpla lo que yo quiero que él haga, independientemente de cuál es el fundamento de mi probabilidad. ¿Qué significa esto? Que los fundamentos de la probabilidad de imponer mi voluntad son múltiples. Hay muchas formas con las cuales yo puedo aumentar la probabilidad de que mi voluntad se cumpla. Por ejemplo, si yo quiero que él cumpla mi voluntad, yo puedo sacar un arma, apuntarle a la cabeza y decirle, hace X. Y él, como no está armado y no quiere morir, es muy probable que haga X. Yo he aumentado mi probabilidad enormemente. ¿Cómo le llamamos a ese poder? Poder armado. Es un poder armado. Basa su probabilidad en tener capacidad de agresión física. ¿Bien? Ahora, hay otras formas. Por ejemplo, yo puedo venir con un maletín lleno de dólares, del cual lamentablemente no dispongo, pero supónganse, y le digo, quiero que cumplas mi voluntad y esto va a ser tuyo. ¿Qué estoy aumentando? Mi probabilidad de imponer mi voluntad con arreglo a un poder económico. Ahora, yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo modificar el entorno cultural en el cual él vive. Yo puedo modificar el contenido de las series que él consume, el contenido de la música que él consume, el contenido de las películas que él ve, el contenido de los noticieros con el cual él se informa. Puedo ir modificando su entorno lingüístico, puedo ir creando nuevas palabras, puedo ir poniendo viejas palabras que las resignifico. Por ejemplo, patriarcado, una vieja palabra de la antropología, le doy un significado más o menos novedoso y se la impongo en su vida todos los días. Puedo ir modificando su entorno simbólico, aparecen distintos símbolos, nuevas banderas, multicolor por acá, multicolor por allá, pañuelos verdes por aquí. Puedo cambiar su historia, puedo cambiar la historia que él conocía desde chico, de su patria, la puedo ir modificando. Puedo ir cambiando muchas cosas de su entorno cultural y con esas modificaciones puedo terminar logrando que él haga mi voluntad. ¿Y saben qué? Esa es la mejor forma. ¿Por qué? Porque no se nota. Era muy notorio que yo tenía poder sobre él cuando le apuntaba con un arma. Era muy notorio que había una relación de desigualdad cuando yo le mostraba mi maletín lleno de dólares. Ahora, cuando yo volví mi poder un poder divertido, él no solamente no percibió que yo estaba manipulándolo, sino que él creyó que se estaba divirtiendo. ¿Cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza de esto es que el poder más eficiente es aquel que no se nota, aquel que acaricia, aquel que se disimula. El poder cultural ha sido un poder muy disimulado, pero que ha generado grandísimos cambios que son los que vamos a analizar en breve. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es entonces una batalla cultural? Miren, una batalla cultural es una disputa, es un conflicto de tipo político por la influencia sobre los elementos de una cultura. Vamos a ponerlo más claro, vamos a la próxima, vamos a ponerlo más claro con 3 características de la batalla cultural. Próxima, por favor, ahí está. Vamos a ponerlo con 3 características de la batalla cultural. En toda batalla cultural que ya hemos visto es un conflicto
que busca influir en los elementos de una cultura, que busca influir en los elementos de una cultura, ese es el objetivo, ese es el fin. Ahora, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio que yo utilizo? ¿Yo apunto con un arma para modificar la cultura? No, lo hago a través de los vehículos de una cultura. ¿Cuál es el medio de una batalla cultural? Son los vehículos culturales. ¿Cuáles son los vehículos culturales? Muchos, miren, escuelas, universidades, televisión, radio, redes sociales, familias, iglesias, el arte, la música, el cine, las series, etcétera, etcétera, etcétera. La batalla cultural se disputa en esos campos. Se busca a través de esos campos modificar esos contenidos culturales que hemos definido como costumbres, valores, lenguajes, normas, tradiciones, historias, mitos, ritos, etc. En segundo lugar, una batalla cultural implica siempre un conflicto de magnitud. ¿Qué significa esto? Significa que en una batalla cultural no se disputan cosas pequeñas, no se disputa un problema folclórico entre la capital de un país y el interior. No se disputa un partido de fútbol, se disputan elementos que son centrales para nuestra vida social. Por ejemplo, se disputa qué es la sexualidad, se disputa cuál es tu historia, se disputa qué es una familia, se disputa cuáles son las funciones de un Estado. En tercer lugar, una batalla cultural implica siempre un estado de conciencia. Es decir, las batallas culturales no son espontáneas. No es que uno está dando batalla cultural sin darse cuenta que le está dando. La batalla cultural es una decisión que implica programación, implica organización, implica el diseño de estrategias, de plazos, de tácticas, de liderazgos. Estas son tres características fundamentales de una batalla cultural que uno siempre debe tener en mente si pretende sumarse a la batalla cultural. Y aquí hay una muy buena noticia, y es que la buena noticia es que si esto es una batalla cultural de lo que hemos estado hablando hasta recién, todos podemos darla, todos. Claro, en distintos campos. Habrá aquellos, por ejemplo, que tengan mucha habilidad para manejar redes sociales. Anoche en la UACA había un chico que se acercó y me dijo, mirá, logré hacer una página de Facebook y conseguí 30.000 seguidores. ¿Saben lo que es ustedes impactar sobre 30.000 personas? Era un chico común y corriente, no era el dueño de Facebook, no era el dueño de una televisora, no era el dueño de un periódico. Un chico que vino a ver una conferencia. Claro, tuvo que ponerse a hacerlo y subir contenido y trabajarlo. Hay otras personas que quizás no saben bien manejar redes sociales, pero por ejemplo se dedican a la música. Bueno, empiecen en su música a transmitir ciertos valores. Hay un gran ejemplo en el mundo cristiano que es, por ejemplo, Redimidos. No sé si lo conocen. Redimidos es un gran ejemplo. El tipo, frente al peligro de ser cancelado, no tiene ningún miedo a eso y él pone en su música contenido político. Político no en el sentido de partidos políticos, sino político en el sentido de las discusiones políticas actuales. Quizás no sabemos ni manejar redes ni hacer música, pero alguien aquí hace arte y pinta. Bueno, pongan sus expresiones estéticas al servicio de estas causas. Quizás no se sabe hacer eso, pero por ejemplo, uno forma parte de un grupo de la iglesia y a uno le toca organizar el tipo de charlas que se van a dar. Bueno, empiecen a buscar también dar charlas sobre la realidad actual. No se enfrasquen solamente en asuntos de tipo teológico. Hay que salir al mundo, porque el mundo nos come si no. Si nosotros no salimos al mundo a dar la lucha cultural allí afuera también, pues no va a faltar el día en que el mundo se meta acá adentro y te desarme todo esto. Quizás uno no tiene ninguna de esas posibilidades, pero uno tiene familia. Empiecen a dar la batalla cultural dentro de sus propias familias. ¿Cómo? Educando a sus hijos.
Pero educarlos no significa enseñarles a simplemente usar los cubiertos o atarse los cordones. Educarlos significa empezar a hablar con ellos de valores, de política, de lo que pasa en la sociedad. Claro que para hacer esas cosas uno primero tiene que estar educado en eso, ¿no? Eso lo vamos a ver al final de la charla. Todos pueden dar batalla cultural, no hay ninguna excusa. Es una decisión que cada uno tendrá que tomar, o por sí o por no. Vamos a hablar entonces ahora, sabiendo más o menos qué es una batalla cultural, vamos a hablar sobre tres problemáticas actuales. Hay muchos problemas de batalla cultural actuales, pero como el tiempo es tirano, he elegido tres. Vamos a hablar de tres problemas. Vamos a empezar con el problema de la dignidad. ¿Han escuchado esta palabra? Supongo que sí, ¿no? Dignidad. Esta palabra tiene el mismo problema que cultura, que es que cuando yo les pregunto ¿y qué significa? Van a estar en un problema. La dignidad significa el valor supremo de la vida humana. ¿Qué es la dignidad? Diría Kant, filósofo del siglo XVIII. La dignidad es tratar siempre al hombre como fin y nunca como medio. La dignidad es el valor supremo del ser humano. Significa que no hay nada más valioso, terrenalmente por lo menos, no hay nada que esté por encima del valor que le asignemos a la persona humana. El occidente cristiano, ha regido su ética a partir del concepto de dignidad, tanto en un sentido religioso como en un sentido secular. Digo, la filosofía de Kant no es una filosofía religiosa. El concepto de dignidad está siendo actualmente destrozado en batallas culturales. Se está perdiendo la brújula de lo que es la dignidad y a quién le corresponde la dignidad. Todo esto arrancó en la década del 60. Vamos a ver un poco de historia. Todo esto arrancó en la década del 60. En la década del 60, los gobiernos demócratas de los Estados Unidos entendieron que urgía controlar la natalidad en el mundo. Que el mundo estaba sobrepoblándose. ¿Les suena esto? De esto se está hablando hoy. Pero esto en verdad es muy viejo. Es mucho más viejo que la década del 60, les aclaro, pero yo tengo que partir de algún lugar. El mundo se está sobrepoblando, lo que tiene que hacer una potencia como Estados Unidos para el Partido Demócrata es limitar la natalidad en el mundo. Y el presidente de 1965, que fue Lyndon Johnson, en el 20º aniversario de Naciones Unidas, toma el micrófono y dice lo siguiente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. ¿De dónde saco yo estos datos, por si hay algún escéptico en la sala? Del Public Papers of the President, que es el documento oficial del Estado norteamericano que recopila todas las intervenciones públicas de sus presidentes. Es un documento oficial del Estado norteamericano. ¿Qué dice Lyndon Johnson en esta alocución? Dice básicamente que es mucho más económico hacer que los pobres dejen de nacer que luego, una vez ya nacidos, sacarlos de la pobreza. Por lo tanto, evitar que el pobre se reproduzca es una política económica, sobre todas las cosas. Es mucho más económico, por ejemplo, pagarle un aborto a una mujer que hacerse cargo después económicamente de su hijo si esa mujer es pobre. ¿Por qué se piensan ustedes que hoy hay tantas compañías que están pagándole abortos a sus empleadas? ¿Sabían ustedes? Microsoft, Amazon, Facebook, Walmart, Starbucks y muchas otras más. Desde el último fallo en Estados Unidos que desbancó Roe versus Wade, estas compañías le pagan a sus empleadas el viaje y los costos del viaje para que vayan a abortar a otros estados donde se pueda hacer. Porque es mucho más barato que mate a su hijo a estarle pagando licencia por maternidad, tenerla fuera del puesto laboral, buscar un reemplazo, etc. ¿Sí? Es un cálculo económico. En el año 1968, Lyndon Johnson reveló ante el Congreso de Estados Unidos que habían incrementado en 1.650% el presupuesto destinado a control de natalidad. Y dijo lo siguiente:
he pedido a la comisión encabezada por el señor John Rockefeller que estudie en profundidad la situación de la población. Le he pedido que me haga un informe. ¿Quién era John Rockefeller? Bueno, en este caso era John Rockefeller III, uno de los hombres más poderosos del siglo XX, del mundo. Un magnate multimillonario, uno de los gigantes industriales de los Estados Unidos, que había empezado a destinar su fortuna a controlar la natalidad. Él había financiado, por ejemplo, el trabajo de Margaret Sanger, que fue la creadora de Planned Parenthood. Rockefeller estuvo involucrado en la creación nada menos que de IPPF, o sea, la International Planned Parenthood Federation, que es hoy la red de clínicas abortistas más grandes del mundo. Y John Rockefeller III en ese momento dirige una comisión dentro del Congreso de los Estados Unidos llamada Comisión de Crecimiento Poblacional y Futuro de Norteamérica, que se dedica a monitorear la natalidad para hacerla disminuir. Por eso Lyndon Johnson le pide a Rockefeller un completo informe sobre el estado de situación de natalidad que va a ser publicado en 1972, llamado coloquialmente el Informe Rockefeller. ¿Qué dice el Informe Rockefeller en el año 72? Esto es muy importante. ¿Saben por qué quiero comunicarles todo esto? Para que ustedes no se crean que lo que estamos viviendo en materia de aborto es el producto de unas chicas feministas de 15 y 16 años que han salido a hacer una marcha. No es el producto de un pañuelito verde, no es el producto de una militar. Ay, mirá, tiraron una bomba contra una iglesia, les van a aprobar ahora el aborto. No, es un programa de élites internacionales que llevan décadas planificando lo que está pasando ahora. Eso es lo que yo les quiero mostrar. El informe Rockefeller va a decir cosas como la siguiente. Miren, creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. O sea, el aborto tiene que presentarse como una cuestión de salud. ¿Les suena salud reproductiva? Bueno, eso que todo el mundo hoy habla, el aborto es salud reproductiva, es una de las propuestas del informe Rockefeller de 1972. Ahora, Rockefeller, como no era ningún tonto, se va a dar cuenta que el concepto de dignidad, que es tan fundamental para la ética en Occidente, genera un problema para sus intereses. ¿Por qué motivo es un problema el concepto de dignidad? Porque la dignidad dice al ser humano siempre hay que tratarlo como fin y nunca como medio. Yo no puedo decir, bueno, mi proyecto de vida está complicado porque estoy embarazada, entonces voy a matar a este hijo. ¿Por qué? Porque le asignamos algo llamado dignidad. Y la dignidad es el valor máximo. No hay nada por encima del valor de la vida de un ser humano y su dignidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice Rockefeller? Dice lo siguiente. Dice, hay que apuntar hacia el desarrollo de un principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. Hay que reemplazar el concepto de dignidad por el concepto de si sos deseado o no sos deseado. Si sos deseado, entonces sos un ser humano, sos un bebé. Si no sos deseado, no sos un ser humano, no sos un bebé, sos un parásito, sos un saco de células. Y por lo tanto te podemos matar. Ahora bien, vuelvo al concepto de dignidad. El concepto de dignidad es intrínseco. ¿Qué significa que sea intrínseco? Significa que viene dado con la naturaleza del hombre. No hay nadie que me lo esté dando, no es una persona la que me lo da. Está inscrita la dignidad en mi naturaleza por el mero hecho de ser un ser humano. Acá, ¿la dignidad está inscrita por ser un ser humano? No, está inscrita porque otro te deseó. Si me desean, mi vida vale. Si no me desean, mi vida no vale nada. En batallas culturales, lamentablemente es el principio que ha triunfado. Han desbancado el principio de dignidad y lo han reemplazado por el principio de deseabilidad. Si sos deseado, vivís. Si no sos deseado, morís.
Insisto, ¿ustedes pensaban que estas chicas que militan el aborto, a ellas se les había ocurrido esto? Son títeres. Repiten cosas que gente realmente inteligente y perversa ha pensado, ha diagramado y la ha bajado desde uno de los países más importantes del mundo. En el año 1974, en Estados Unidos va a aparecer un informe secreto. Un memorándum que lleva el número 200, es el Memorándum 200 de Seguridad Nacional y Defensa, que coloquialmente se lo conoce como el Informe Kissinger. ¿Por qué Informe Kissinger? Bueno, porque su autor fue Henry Kissinger. Henry Kissinger fue el secretario de Estado norteamericano, que va a redactar ese informe para el presidente Nixon, para el director de la CIA y para USAID, es un órgano de Estados Unidos. Este informe era clasificado, esos tres eran los únicos destinatarios y era un informe secreto. Se desclasificó en marzo del año 1989 por una ley de transparencia pública, con lo cual hoy todos ustedes pueden acceder, si lo quieren leer, en la página de USAID al informe Kissinger. El informe Kissinger va a decirle al presidente Nixon, mire, cuanto antes tiene que aumentar el poder del gobierno para limitar la natalidad en el mundo. Cuanto antes, por 4 razones. Número 1, recursos naturales. Más gente en el mundo, menos recursos naturales que nosotros podamos usar. Número 2, migración. Más población en países subdesarrollados, más presiones migratorias para Estados Unidos. Número 3, contaminación. Más gente en países subdesarrollados que no tienen dinero para energías limpias o plantas de reciclaje, pues más contaminación que nos va a perjudicar en última instancia a nosotros, Estados Unidos. Y número 4, seguridad internacional, seguridad nacional y estabilidad política. Hay que reducir la población porque esto desestabiliza nuestro dominio. Piensen ustedes, venían desde Vietnam. ¿Por qué pierde Estados Unidos en Vietnam? ¿Porque los vietnamitas tenían grandes tecnologías armamentísticas? No, pierden porque eran muchos y hacían guerra de guerrillas, básicamente. Entonces, ¿qué le dice Kissinger para resumir? Dice, miren, hay que limitar la población a como dé lugar y ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. La mejor forma de limitar el crecimiento de la población es con abortos, nos guste o no nos guste. Y Nixon, que era republicano, rechaza el informe Kissinger. ¿Por qué? Porque los republicanos, por regla general, no son partícipes de esta agenda e incluso muchos de ellos la han combatido. Muchos no, 2 la han combatido, Ronald Reagan y Donald Trump. Nixon era más bien tibio en este asunto, pero no aplica el informe Kissinger. Después vendrá el Watergate, caerá Nixon y subirá un demócrata llamado Gerald Ford, que va a instituir como política oficial de los Estados Unidos el Memorándum 200 de Kissinger. En los años 90, en la época de Clinton, Naciones Unidas empieza a hacer una serie de conferencias de derechos humanos, Conferencia Internacional de Medio Ambiente, Conferencia Internacional de la Mujer en el año 95 en Pekín y la Conferencia Internacional sobre la Población en el Cairo en 1994. Este documento es fundamental. En el año 94, Naciones Unidas reúne a prácticamente todos los países del mundo en el Cairo, ¿sí? Y les dice lo siguiente, miren, yo sé que la letra es chica, esto es un screenshot del informe oficial que está en Naciones Unidas, ¿sí? Pero así es como empieza. Les dice a todos los países, Naciones Unidas, que según sus cálculos demográficos, el mundo para el año 2015 va a crecer en población y van a darse una de 3 hipótesis que ellos presentan. Una hipótesis de mínima, 7.100 millones de personas en el mundo. Una hipótesis media, 7.500 millones de personas en el mundo, y una hipótesis alta, 7.800 millones de personas en el mundo. Hacemos esta reunión, dice Naciones Unidas, para que todos ustedes se comprometan a limitar la natalidad en sus países para que lo que se cumpla sea la hipótesis mínima y no la hipótesis máxima. ¿Me siguen? ¿Qué medidas va a pedir entonces Naciones Unidas?
¿qué medidas le va a pedir a todos los estados? Miren, les va a pedir medidas de este tipo. La 7.16 dice así: para el año 2015 los estados deberán tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. ¿Qué significa? Vayan siguiéndome, porque digo, esta conferencia es poco tiempo y yo tengo que escupir un montón de información. Por eso, si ustedes se pierden 2 minutos, ya se perdieron el hilo. Es un problema, ¿no? Son como esas películas donde si te perdiste un ratito ya no la volvés a agarrar. ¿Qué está diciendo Naciones Unidas? Está diciendo, todos los estados para el año 2015 me legalizan todo lo que todavía no tienen legal en materia de planificación familiar. Ahora, yo pregunto, ¿pero no era que nosotros vivíamos en estados soberanos? ¿No era que nosotros teníamos sistemas democráticos donde el pueblo era el que debía ser consultado? ¿A ustedes le han consultado sobre la Conferencia Internacional de la Población del Cairo de 1994? A nadie. Y sin embargo, Naciones Unidas se toma el poder de decirle a todo el mundo, oigan, me legalice una gama completa de métodos. Y ustedes me pueden decir, bueno, dice gama completa, dice métodos de planificación de la familia, pero no me está diciendo aborto. Ok. Entonces vamos a avanzar a la medida 7.6 y dice así: mediante el sistema de atención primaria de salud, todos los países deben esforzarse porque la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015. La atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, 2 puntos. Y ahí viene la lista de qué significa lo que me está diciendo. Asesoramiento, información, educación, comunicaciones, bla, 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 bla. Último renglón, interrupción del embarazo. Sí, ellos conciben que salud reproductiva significa, entre otras cosas, abortar. Claro, de conformidad con lo establecido en el párrafo 8.25, me va a decir, pero el párrafo 8.25 no me dice que no se esté refiriendo al aborto. Me dice, bueno, pero no usen el aborto para controlar a la población. Es una declaración en el aire. Lo que te está pidiendo en la práctica es que legalices el aborto en todo el mundo a más tardar para el año 2015. Otra vez, yo les pregunto, ¿es que acaso esta agenda del aborto la podemos explicar como hace la prensa canalla? ¿La podemos explicar como el movimiento feminista está trayendo el aborto? Pues no. No se puede explicar de esa manera. La agenda del aborto se explica porque hay élites internacionales que han decidido que hay más gente de las que a ellos les gustaría ver en el mundo y que por lo tanto hay que limitar la natalidad en el mundo. Claro, como llegó el año 2015 y había muchos países que no habían legalizado todavía el aborto, de hecho, les pregunto, ¿desde cuándo estamos con este tema al rojo vivo? Aborto, feminismo, LGBT, ideología de género. Más o menos desde el año 2015. ¿Sí? Más o menos. ¿Por qué? Porque ahí se les prendieron las alarmas. Dijeron, oiga, no se cumplió esto. Vamos a cambiar la estrategia, vamos a redoblar los esfuerzos, vamos a financiar más a todos esos grupos. Por eso en el año 2017 la ONU va a traernos una nueva agenda llamada Agenda 2030. ¿Alguien ha escuchado el nombre, aunque sea Agenda 2030? Sí, bien, muchos. La Agenda 2030 son 17 objetivos de Naciones Unidas que parecen prácticamente una carta a Santa Claus. Claro, uno lo ve, hambre cero, agua potable para todo el mundo, no más epidemias. Bueno, sí, yo también quiero eso. Pero es una carta cazabobos. ¿Por qué? Porque está diseñada de tal forma que sea muy, muy, muy difícil oponerse a esos objetivos, pero de forma encriptada te pasan los puntos que realmente a ellos les importan. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sobre el tema puntual que estamos viendo ahora. Habría muchos otros, pero es el que calza justo en este momento. El objetivo número 5 tiene una serie de metas. La meta 6 del objetivo 5 dice así: asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Claro, si yo les leía eso,
antes de haberle explicado qué fue la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, pues ustedes no entienden nada. Ahora, como ustedes ya saben qué fue en el año 94 la Conferencia Internacional sobre la Población en el Cairo, y hemos visto además que lo que pide fundamentalmente es que legalicen el aborto todos los países del mundo, pues entonces ustedes pueden entender ahora cuál es uno de los objetivos centrales de la Agenda 2030, que estaba totalmente oculto, estaba encriptado. Vamos a ver el ejemplo colombiano, vamos a ver algún ejemplo bien concreto. Miren esto. Quiero ver ejemplos de cómo la vida va perdiendo su dignidad. La vida humana, empezamos a olvidarnos de la dignidad. En Colombia, en febrero de este año, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. O sea, en Colombia vos ya te podés hacer un aborto, incluso en el sistema público de salud, teniendo un embarazo de 6 meses. 6 meses de embarazo, cuando incluso, según la propia OMS, el niño ya puede ser viable extrauterinamente, ya puede incluso desarrollarse fuera del útero materno, en Colombia lo podés matar y no hay ningún problema. Ahora, en mayo de este año, o sea, muy poquito después de este fallo, la misma Corte prohibió la pesca deportiva por considerarla una forma de maltrato animal. ¿Sí? La misma Corte. Claro, ustedes saben, la pesca deportiva, yo saco el pez, le saco el anzuelo, lo muestro a la cámara, me tomo una foto y lo devuelvo al agua. Pero ¿cuál es el fundamento de la Corte? Es que todavía la ciencia no ha descubierto si el pez es un ser sintiente o no. Y como no sabemos si el pez es un ser sintiente, podríamos estar hipotéticamente haciéndole un daño a este ser sintiente que podría ser el pez, y entonces hay que prohibir la pesca deportiva, de la cual dependen muchas localidades de Colombia en términos económicos. Ahora, al niño en el vientre materno, no importa, ese sí que no es un ser sintiente. A pesar de que la ciencia ya sepa de que el feto siente dolor desde muy temprano en su gestación, a tal punto que, por ejemplo, las investigaciones son sumamente interesantes. Se han hecho, por ejemplo, cirugías fetales, donde se han olvidado de ponerle anestesia al feto pensando que no iba a sentir dolor, y el ritmo cardíaco se aceleró tremendamente porque estaba sintiendo dolor y tuvieron que frenar la cirugía para ponerle anestesia y después volver a hacer la cirugía, y ahí el ritmo cardíaco se estabilizó. ¿Por qué? Porque ya no sentía dolor. A los 6 meses es un bebé desarrollado de manera prácticamente completa, que por supuesto que siente dolor cuando un bisturí ingresa y lo descuartiza dentro del vientre, o cuando una aspiradora ingresa y lo succiona. Pero el pez no puede ser retirado del agua para tomarte una foto porque quizás sea un ser sintiente. ¿Se dan cuenta ustedes la gravedad del asunto? La vida humana hoy vale menos que un pescado. Fíjense la propaganda antinatal que en muchos países ya se está desarrollando. Yo entiendo que este no es el caso, pero es importante que ustedes vayan considerando todas estas batallas culturales que se dan, porque esto tarde o temprano llega acá también. No se piensen que Costa Rica está aislado del mundo, que Costa Rica es un planeta aparte. Todo esto llega. Miren la propaganda antinatal. Perdón, es la anterior, ahí está. Esto fue una noticia de uno de los noticieros más importantes de Argentina, a poco después de legalizarse el aborto en mi país. Los padres desperdician unas 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos. Según un estudio, un papá o una mamá malgastan unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de los hijos. O sea, no tengas un hijo, vas a malgastar tu tiempo, vas a desperdiciar tu vida. Ahora que tenemos aborto, anda y hacete un aborto y no molestes más. Básicamente. Así es como los medios de comunicación hace tiempo vienen enmarcando la paternidad o la maternidad como una maldición. ¿Qué es tener un hijo? Una maldición para tu vida.
Las ventajas, esto es El País, el diario más importante de España. Las ventajas de ser madre a partir de los 40 años. Y te trata de convencer el periódico, esperá, no seas madre antes, a los 40 es la mejor etapa para hacerlo. Claro, porque quizás llegaron los 40 y ya no te responde el cuerpo. Quizás ya no podés tener hijos con 40 años. Y quizás si tenés hijos tengas uno y no más de uno. La BBC, uno de los medios más importantes del mundo, cuando una mujer elige no tener hijos. Y obviamente es toda una nota que nos trata de convencer de qué maravillosa que es la mujer cuando no tiene hijos, cómo ve cumplidas sus metas, sus aspiraciones, mirando al horizonte de sus metas realizadas, ¿no? Este es genial, El Confidencial. Los perros proporcionan bienestar a un coste mucho menor que los niños. Y efectivamente, en España los perros y las mascotas ya duplican su presencia en los hogares españoles en comparación a los niños. Los españoles hoy tienen el doble de mascotas que niños. Por eso España hoy tiene una tasa de natalidad tan baja que no le permite sobrevivir en el tiempo. España es una sociedad, es una nación en extinción. No puede recambiar sus generaciones. No las puede, ¿por qué? Bueno, pues tienen perros, gatos. El Espectador, una de las revistas más importantes de Inglaterra, miren esto. Tener un niño es el más grande acto de destrucción climática. Claro, en estas partes de Europa, donde están eligiendo una estrategia de alarmismo sobrepoblacional, les están diciendo a las personas que tener hijos es prácticamente un crimen contra el planeta. Que los que tienen hijos son responsables, por ejemplo, del llamado cambio climático. Y de hecho, en Alemania se ven estas publicidades en la vía pública, estas propagandas. Una madre con 2 niños, uno de ellos está tomando del seno materno, y dice en alemán: ¿futuro o asesina del clima? ¿Futuro o asesina del clima? Vamos a ver una segunda problemática de batalla cultural. La demonización del hombre. Se viene argumentando que el hombre es el ser maldito de esta sociedad, que el hombre es un opresor, que el hombre es un patriarca, que el hombre por naturaleza es un ser violento, que este mundo sería mucho mejor, por ejemplo, si estuviese totalmente dirigido por mujeres y viviríamos en una especie de utopía. No sé si ustedes han visto la última Mujer Maravilla. Bueno, la última Mujer Maravilla, la Mujer Maravilla es parte de un planeta donde solamente son mujeres, es una utopía. Ahí no hay ningún conflicto, hay una situación paradisíaca, es un paraíso, ¿sí? Hasta que el hombre contamina ese mundo. Esta es la idea general que se está tratando de bajar sobre la masculinidad. De hecho, encontramos expresiones ciertamente ridículas que los medios reproducen constantemente, como esta. Si Vladimir Putin fuera mujer, no habría invadido Ucrania, dijo Boris Johnson. Boris Johnson es el primer ministro de Inglaterra, ¿sí? Ahora es curioso porque lo que él está sugiriendo es que el problema de la guerra consiste en que los hombres hacen la guerra y por lo tanto hay guerras. Habría que recordarle a Boris Johnson que quien ocupó su mismo puesto en la década del 80 era una mujer llamada Margaret Thatcher, que le hizo una guerra a mi país y que se tomaron las Islas Malvinas. Y esa guerra no la decidió un hombre, la decidió una mujer. ¿Saben por qué? Porque el hombre y la mujer pueden ser buenos o malos. No es cierto que todos los hombres sean buenos y tampoco es cierto que todas las mujeres sean buenas. No es cierto que todos los hombres sean malos, no es cierto que todas las mujeres sean buenas, no es cierto. Pero esa es la propaganda cómoda que les están bajando sobre todo a las nuevas generaciones embrutecidas
que no tienen ninguna capacidad de pensar en este momento, y así los revelan las propias pruebas PISA, que en todos los países dan cada vez peor, y que sin embargo piensan que, ay, qué comprometido que estoy con el mundo. He asumido que el patriarcado es una opresión de los hombres contra las mujeres. Se piensa en eso, de verdad. Una visión ridícula de los conflictos sociales. Miren esta, del Confidencial de España, titula así: ¿El cambio climático te da igual? Probablemente seas un hombre. Bueno, no voy a decir nada porque la verdad no hay mucho para agregar. Claro, ustedes no se piensen que están en otro planeta, como les decía. Este es el Plan Nacional de Desarrollo de Estrategias de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, que operó entre el año 2017 y el año 2019 en este país. O sea, en 2 años a los cuales ustedes tuvieron que soportar a un partido como el PAC. Y este programa, que está pensado para diseñar planes, entre comillas, educativos para los niños, para reducir la violencia, dice lo siguiente, miren: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. Esos factores que fomentan la violencia son la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, te están diciendo que la masculinidad fomenta la violencia al mismo nivel que, por ejemplo, un narcotraficante. Es impresionante, ¿no? O sea, si la masculinidad está generando violencia, ¿qué hay que hacer con la masculinidad para disminuir la violencia? Hay que disminuir la masculinidad. Es una función directamente proporcional. A más masculinidad se supone que hay más violencia, pues hay que, en todo caso, afeminar a los niños, no sé. Hay que explicarles que la masculinidad es tóxica. Han escuchado ese término, ¿no? La masculinidad tóxica, las masculinidades hegemónicas. Hay que dar talleres de deconstrucción de masculinidad que se dan en las universidades. Es una cosa que es para tirarse al piso de la risa. Que van ahí los tipos a autoflagelarse, a que les digan qué mal que son hombres, qué mala suerte que han tenido de nacer hombres, son los malos de la película y tienen que asumir todas sus culpas. Yo a veces pienso que los tipos que van a esos eventos feministas lo que están tratando de buscar es otra cosa. Lo que andan tratando de buscar es ver si tienen la suerte de ver una manifestación feminista donde alguna feminista muestre los senos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que buscan es eso, porque la verdad no me cabe en la cabeza que un tipo vaya a flagelarse a un evento de esas características. Miren esto, El País de España. Cualquier hombre es un violador en potencia, titula. Según la psiquiatra Genoveva Rojo, esto lo dijo en la Universidad Internacional de Santander, cualquier hombre es un violador en potencia. O sea, acá vamos a suponer que hay un 50% de hombres en este auditorio. Bueno, ¿saben que el 50% de los hombres de acá somos violadores en potencia? ¿Qué tal suena eso? Es absurdo. Es estadísticamente absurdo, porque en todas nuestras sociedades el 99,99% de los hombres no ha violado ni va a violar jamás a una mujer. Sin embargo, la ideología de turno nos dice que por ser hombres tenemos que asumir la culpa de la violación de un monstruo que sí violó a una mujer y que merece pudrirse en la cárcel. Pero que como ese sujeto tiene los mismos genitales que yo tengo la culpa. Absurdo. Esa es la ideología que hoy opera. ¿Por qué opera esa ideología? Porque lo que tratan de hacer es generar guerra de sexos. Tratan de enemistar hombres y mujeres. Dividir reinarás, básicamente. Hasta tal punto puede llegar este absurdo que, por ejemplo, en Argentina tuvimos un caso de violación en manada. Bueno, a ver, esto es, ¿no? ¿Saben qué es eso?
El himno feminista, ¿le suena? Se vendaban los ojos, hacía una performance cuasi fascistoide y terminaban diciendo: el violador eres tú. Con los ojos vendados, ¿qué significa? Son ustedes. O sea, no sé quién de ustedes, pero todos ustedes, por ser hombres, son violadores. Esa era la propaganda que la distribuyeron los medios canallas de una forma totalmente desembosada, acrítica y celebratoria. Qué lindo, qué bien, vamos a tomar conciencia gracias al himno feminista de que los hombres son violadores en potencia. En vez de ir a por los violadores de verdad, todos tenemos que repartirnos la culpa por tener los mismos genitales que esos que han violado. Y como les decía, tuvimos un caso muy recientemente, hace un par de meses nada más, en marzo, en Argentina, donde hubo una violación en manada. O sea, 5 tipos violaron a una chica que tenía 17, 18 años, entre 5. Y los medios de comunicación empezaron a rotular el caso como los monstruos que habían violado a esta chica. Y saltaron de las secretarías de género del Estado a aclarar esto. Miren, no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Los violadores no son monstruos, no les digan que son monstruos, son varones como cualquier otro varón de esta sociedad. Y por eso ha violado, porque son como cualquiera de los otros varones. Todos los varones podrían haber hecho eso en Argentina. Claro, el asunto se les complicó un poco cuando se empezó a investigar quiénes eran estos 5, y resultaba que estos 5 eran aliados feministas que iban a talleres de deconstrucción de masculinidades tóxicas. Miren esto, vamos a poner un video. No, de abuso yo nunca supe nada ni tampoco me lo hubiera imaginado. Como te digo, eran personas que resultaban ser aliados. Nada, iban a las marchas de Ni Uno Menos, hablaban del respeto hacia la mujer, o sea, de ese viene el lado de shock. Era una máscara básicamente. Apoyaban a las mujeres, apoyaban el movimiento feminista, como que parecía que repudiaban esas cosas. Miles de veces hablamos de casos parecidos y no. Se jactaba de cubrir a la mujer y de hecho también cada vez que alguna amiga se tenía que ir a la casa, ellos eran quienes la acompañaban para que no les pase nada y terminaron siendo ellos los violadores. Claro, las militantes feministas están desconsoladas. No entienden cómo puede ser. Estos tipos que iban a las marchas de Ni Una Menos, que andaban con el pañuelito verde, que tomaban cursos de masculinidades tóxicas, terminaron violando entre 5 a una chica. Y ahí, por supuesto, la prensa cerró el hocico. Claro, ya no había que hablar del caso. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo el paradigma hegemónico que es que esos cursos sirven de algo, que flagelarse por ser hombre va a modificar algo, que todo el mundo puede ser violador simplemente por lo que tiene entre las piernas. Miren, hay una segunda modalidad de esta demonización contra el hombre, que es sugerir constantemente que acá existiría una suerte de privilegio patriarcal de haber nacido varón. ¿Han escuchado eso? El llamado patriarcado, que haría que, por ejemplo, por el solo hecho de ser hombre, tu situación es privilegiada, y por el solo hecho de ser mujer, tu situación es de oprimida. Han escuchado seguramente esa simplificación atroz de la realidad. Sos mujer, sos víctima. Sos hombre, sos victimario. Sos mujer, estás oprimida. Sos hombre, sos el opresor. Yo quiero mostrarles datos de Costa Rica. Datos de Costa Rica para empezar a poner, un color a ese mundo en blanco y negro de buenos y malos, tan absurdo que nos presentan constantemente en universidades, en colegios y en medios de comunicación. Y quisiera entonces hablar de otras brechas, las famosas brechas del género. Vamos a identificar algunas brechas donde la mujer ciertamente está mejor que el hombre y el hombre ciertamente está peor que la mujer. Y son brechas de las cuales jamás se hablan y creo que son además brechas bastante importantes como para tener en cuenta a la hora de hablar de supuestos privilegios patriarcales. Miren,
Vamos a empezar con algo tan importante como la esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida al nacer? Es el promedio en el que vive, la cantidad de años que en promedio vive una sociedad. Y esto se mide anualmente, ¿sí? Estos son datos para Costa Rica va del año 2011 al año 2020, pero vamos a quedarnos con el año 2020, que es el más reciente. Los hombres viven en Costa Rica un promedio de 78,1 años. Y las mujeres en Costa Rica viven un promedio de 83,2 años. O sea, las mujeres en promedio tienen la suerte de vivir 5 años más que el hombre. ¿Dónde está el privilegio patriarcal de vivir 5 años menos en promedio? Esa es la brecha, la he graficado para que ustedes vean la distancia que hay entre la posibilidad de vivir 78 años y la posibilidad de vivir 83 años. Hay una brecha más que significativa. Cada vez que nos hablan de las brechas patriarcales, curiosamente nunca nos mencionan algo tan concreto, tan objetivo como hablarnos de la cantidad de años que vivimos hombres y mujeres. ¿Y por qué vive el hombre 5 años menos en promedio que la mujer? Bueno, hay muchas causas. Algunas de ellas tienen que ver con el tipo de trabajo que el hombre hace en la sociedad. Suelen ser trabajos más insalubres, más antihigiénicos, más expuestos a los accidentes laborales y a las muertes laborales. Tiene que ver con los índices de suicidios, tiene que ver con los homicidios, que los sufren en todas las sociedades mayoritariamente los hombres, etcétera, etcétera. Tiene que ver con muchos indicadores. Yo les voy a mostrar algunos de ellos para Costa Rica, para que vayan viendo ustedes las brechas que existen. Ok, acá tenemos en pantalla. Espero que lleguen a ver, porque la pantalla no es demasiado clara, pero yo se los voy a traducir. Esto es un gráfico, ¿sí?, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, donde nos muestra para el año 2020 cuántos hombres se han accidentado laboralmente y cuántas mujeres se han accidentado laboralmente. Hombres 82.048, mujeres 25.992. ¿Por qué la mujer se accidenta tanto menos que el hombre? ¿O por qué el hombre se accidenta laboralmente tanto más que la mujer? Pues porque el hombre, ya lo hemos dicho, toma por regla general trabajos que son más peligrosos, más inseguros, más expuestos a riesgos, más insalubres, más antihigiénicos. A mí me parece curioso cuando nos dicen, miren las brechas de género de, por ejemplo, los CEOs de empresas. Queremos igualdad de los ejecutivos de una empresa. Bueno, a ver, está bien. ¿Por qué no me hablas de las brechas de género de los trabajos más ingratos de la sociedad también? Porque es muy fácil estar pidiendo igualdad en los puestos más altos cuando haces caso omiso de los puestos más bajos. ¿Por qué no me decís, por ejemplo, que querés igualdad en el hecho de estar subido a un camión de la basura que para cada 10 metros me tengo que bajar corriendo, agarrar una bolsa de basura, lanzarla adentro, volverme a montar para los próximos 10 metros de hacer lo mismo durante toda la madrugada? ¿Por qué no me pedís una igualdad de género en los camioneros que tienen que estar sobre un camión 10 horas por día manejando, expuestos a reventarse contra otro camión o contra un automóvil? Interesante, ¿no? Digo, es fácil pedir igualdad cuando uno va seleccionando qué es lo que le conviene. Esto que ven en pantalla son los suicidios en Costa Rica. En el año 2020 se suicidaron 277 hombres. Mujeres se suicidaron 75. Hay casi 4 veces más probabilidades de que un hombre se quite la vida en Costa Rica a que una mujer lo haga. Digo, yo no estoy viendo ningún privilegio patriarcal en el suicidio, perdón que se los diga. Homicidios, año 2020, año 2021. En el año 2020, víctimas de homicidio hombres, 508. Víctimas mujeres de homicidio, 62. Año 2021, 531 hombres fueron asesinados, 55 mujeres fueron asesinadas. O sea, hay 10 veces más probabilidades de que te asesinen siendo hombre en Costa Rica que siendo mujer. Lo cual desmonta la idea de que el hombre está buscando mujeres para matarlas porque las odia según su sexo. En la mayoría de los casos de donde el hombre muere en un homicidio es asesinado por otro hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene menos barrera moral para matar a otro hombre y tiene más barreras morales para abstenerse de hacerlo con una mujer.
Miren, estos son los matriculados en universidades. Miren esa brecha. Año 2020, de todos los matriculados, el 54,2% fueron mujeres, el 45,8% fueron hombres. O sea, la mujer se matricula en universidades un 10% más que el hombre. Está muy bien, yo no digo que estemos viviendo en un matriarcado, porque estaría haciendo lo mismo que hacen ellos. Estaría simplificando al absurdo la realidad, seleccionando qué me conviene decir. Lo que les quiero mostrar es que en nuestra sociedad hay muchos espacios de la vida, hay muchas actividades y muchas dimensiones de la vida social donde a la mujer le va mejor que al hombre. Y está bien que así sea. Lo que está mal es que me digan que el hombre es el dominador, el rey de la sociedad, el opresor y la mujer es la pobre víctima oprimida. Es un discurso muy fácil ese, que encanta sobre todo, miren, lamentablemente encanta a las chicas adolescentes. ¿Por qué? Porque la posición de víctima es muy fácil, muy fácil. Todo el mundo te va a venir a decir, ay, pobrecito, vení que te vamos a dar una política a tu favor, vení que vamos a combatir al hombre malo que es el causante de todos tus daños. En vez de asumir la vida, uno está asumiendo una supuesta victimización que le resulta cómoda. Estos son los egresados, los que han recibido diplomas. Miren, esa brecha es gigante. En el año 2019, que es el último que están los registros publicados, de todos los egresados de la universidad, el 63,7% fueron mujeres, mientras que el 36,3% fueron hombres. Una brecha del doble, básicamente, de egresados. Claro, quieren igualdad de género. Bueno, entonces empiecen por recortar la cantidad de asignaturas que tienen que cumplir los hombres, aprobarlos con una nota inferior que a la mujer para poder darles los mismos resultados, porque la igualdad de género es una igualdad de resultados, no de oportunidades. Estas son las becas otorgadas. Becas otorgadas, sí, en 3 categorías distintas. Las que ustedes ven a la izquierda son las 3 categorías de becas que se le han otorgado al hombre. Las que ustedes ven a la derecha son 3 categorías que le han otorgado a las mujeres. Fíjense que en todos los casos a la mujer en las 3 categorías le han otorgado más becas universitarias que a los hombres. Insisto, yo no estoy pidiendo que le quiten becas a la mujer. Estoy diciendo, miremos la realidad completa. Veamos indicadores que son muy importantes para determinar si estamos viviendo un privilegio patriarcal. Vamos a pasar a nuestra última problemática cultural. Ideología de género en niños. ¿Cómo está afectando y de qué manera atacan a los niños con la ideología de género? Por supuesto, el primer método es el adoctrinamiento escolar. En las escuelas de todo Occidente están bajando ideología de género. Yo recién les mostraba el programa que operó en Costa Rica entre el 2017 y el 2019, donde indicaban que había que demonizar a la masculinidad, básicamente. Ahora yo les voy a mostrar casos de otros países. Por ejemplo, Perú. Esto es un manual de ideología de educación sexual, así es como le llaman, educación sexual, en Perú, donde dice la consigna lo siguiente: ¿qué podría hacer el profesor para que los y las estudiantes cambien sus estereotipos de género? Es decir, el profesor tiene la misión de cambiar el género de tu hijo en Perú. Hay que buscar estrategias, busca estos manuales de educación sexual para que el profesor cambie el género de tu hijo. En Argentina, donde esto incluso es política nacional de manera explícita, miren, este es el programa de educación sexual nacional de hace algunos años en Argentina, que dice así: apunta este programa a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. O sea, ¿para qué queremos educación sexual en mi país? Para que a tu hijo le cambien la forma en que es niño y le cambien la forma de que es niña. Entre otras operaciones aberrantes que han estado intentando, acá tenemos algunas fotografías, donde están en jardines de infantes disfrazando a los niños de mujeres, de nenas, les están animando a que se maquillen, que se pongan accesorios típicamente femeninos, para que así determinen ellos a ver cómo se sienten más cómodos, como hombres o como mujeres. Miren esto, incluso con vestiditos, aquí, incluso con vestidos. ¿Sí? Miren este video.
que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad y demás. Os jodéis. La educación no es solo enseñar a sumar y restar, multiplicar, dividir, ni a leer y todo eso, sino también a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener dos dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc., tranquis, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no. ¿Estoy adoctrinándoles en una ideología que vosotros no queréis? Bien, denunciadme, la ley me protege porque educación, y hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. O sea que voy a repetir lo dicho antes, os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestras hijas y no podéis hacer nada para impedirlo. Este es un profesor de España. ¿Se ha escuchado, se ha entendido más o menos lo que decía? Es decir, voy a adoctrinar a tus hijos, no me importa. A mí la política me va a defender porque ya hemos decidido que estas son las ideas con las cuales tienen que crecer tus hijos. No me importa tus valores, no me importan tus creencias. A tu hijo le vamos a meter a la fuerza esto en la cabeza y lo voy a seguir haciendo. Y quejate todo lo que quieras. Eso es lo que está diciendo. Claro, porque se ha asumido, en batallas culturales, se ha asumido que el derecho a educar a los hijos le corresponde al Estado. Y que los padres no tienen ningún derecho a educar a sus hijos, por lo tanto tienen que entregarles como carnadas, ¿sí?, a sus hijos a los políticos para que ellos decidan qué es lo que va a pensar tu hijo sobre sexualidad, qué es lo que va a pensar tu hijo sobre la familia, qué va a pensar tu hijo sobre la vida, qué va a pensar sobre sus vínculos. Esto es peligrosísimo, ya vamos a ver por qué. Al final de la presentación yo les voy a mostrar algunas fotografías muy fuertes del daño que empieza a generarse en los niños a nivel físico con todo esto. Vamos a pasar a la próxima, a ver. Ahí está, miren esto. Esto en Estados Unidos está avanzando de una forma impresionante en los últimos años. Se ha acelerado desde la asunción de Joe Biden a niveles extremos. La fiscal general de Michigan salió, por ejemplo, a decir hace muy poquito lo siguiente: el nuevo sueño americano es que haya un drag queen en cada escuela. Los llamados drag queens se están metiendo en todas las escuelas, en todas. Laicas, católicas, cristianas, todas, públicas, privadas. ¿Qué es un drag queen? Un drag queen es un sujeto que exacerba los rasgos femeninos para ridiculizarlos. Es un hombre que exacerba el rasgo femenino para sugerir que la feminidad es un guión que uno puede deconstruir a través del ridículo, básicamente. Yo les voy a mostrar a continuación un video de una escuela católica de Estados Unidos que llevó a sus niños, a los alumnos, a una iglesia católica bajo el engaño de que iban a un acto religioso, iban a una actividad de tipo religiosa. Y lo que pasó fue esto. Her name is Britta Filter, and she is the Queen of New York. Yeah! ¿Se vio o más o menos? Ese es el nuevo sueño americano. Que eso pase en todos los colegios, incluso dentro de las iglesias. Cuando yo veía por primera vez este video no lo podía creer, no por el tipo, estos ridículos hay en todos lados, sino por el nivel de ovación. ¿Han notado el nivel de ovación? Es como si hubiese entrado, no sé, el mismísimo Lionel Messi. Es como si hubiese entrado una estrella, vamos a decir la verdad, y perdón que sea directo, pero la verdad tiene que ser dicha. Es un gordo disfrazado de mujer que muestra el trasero, nada más. Pero el nivel de ovación de estos chicos muestra
¿Hasta qué grado les han freído el cerebro? No sé qué pasa ahí, yo no entiendo. ¿Cuál es la habilidad? ¿Qué habilidad tiene este gordo? ¿Qué pasa ahí? No pasa nada. Es un gordo que se puso una tanga, se puso un vestido corto y se pavoneó para un lado y para otro. Eso lo puedo hacer yo también. Pero el nivel de ovación es propio de sujetos que tienen 4 o 5 neuronas y no más que eso. Y esto está pasando en todos y cada uno de los colegios norteamericanos en este momento mientras estamos dando esta charla. Porque es el nuevo sueño americano. Miren, vamos a poner un video que es bastante fuerte, ¿sí? Con lo cual yo les aviso a quienes tengan, no sé, una sensibilidad, si quieren mirar para abajo, mira para abajo, ustedes lo manejan, yo cumplo en avisarles, pero estas cosas yo creo que se tienen que empezar a mostrar. Lo que van a ver ustedes es una familia en Estados Unidos que va a quejarse por lo que ha encontrado en los materiales de educación sexual en el colegio de su hijo. ¿Bien? Está en inglés, están los subtítulos en español. Espero que los lleguen a ver, ¿sí? Porque es realmente espantoso. Este video ya fue retirado. After seeing a September 9th school board meeting in Texas on pornography in the schools, I decided to check the titles at my child's school, Fairfax High School. The books were available, and we checked them out. Both of these books include pedophilia, sex between men and boys. Both books describe different acts. One book describes a 4th grade boy performing oral sex on an adult male. The other book has detailed illustrations of a man having sex with a boy. The illustrations include fellatio, sex toys, masturbation, and violent nudity. Pedophilia here. From the author, Maya Kobabe, quote, "I can't wait to have your in my mouth. I am going to give you the of your life, and then I want you inside me," end quote. From the author, Jonathan Evison, "What if I told you I touched another guy's What if I told you I sucked it? I was 10 years old, but it's true. I sucked Doug Goebel's the real estate guy, and he sucked mine too." This is not an oversight at Fairfax High School. May I please make a point of, there are children in the audience here. Do not interrupt my time. Do not interrupt my time. I would like to remind everybody. I will stand here until my time is restored and my time is finished. These books are in stock and available in the libraries of Robinson, for high school Langley, students, ma'am, and Annandale High School. Pornography is offensive to all Clerk, people. It is offensive to common decency. It is the reason why the MPAA... Our next speaker is Alex Levine. Our next speaker is Alex Levine. Este video ya fue censurado en todas las redes. Este video ya no se puede subir. ¿Por qué? ¿Por qué la red social censura un video sobre un libro que sin embargo se lo dan a los niños en los colegios? Interesante, pues lo que quieren es que no se sepa. ¿Ustedes vieron el nivel de agresión sexual que contienen esos libros? ¿Se llegó a entender? Claro, no solamente las escuelas están llevando adelante este adoctrinamiento, esta confusión y esta perversión sexual sobre niños, sino que también lo hacen las industrias culturales. Hoy podemos imaginar cualquier cosa disfrazada de LGBT, cualquiera. Cartoons, películas, juguetes, comida, un avión, una cerveza, cualquier tipo de marca. Durante el mes del orgullo gay se pone la simbología LGBT, una prenda de ropa, un parque, una plaza, juegos,
Hoy podemos imaginar cualquier tipo de artefacto, cualquier situación social ataviada con bandera LGBT. Cualquiera, hasta una iglesia, como lo vimos recién en un video. ¿Saben por qué hoy la bandera LGBT está virtualmente en todo? Porque se trata de una ideología que es totalitaria. El totalitarismo es el que reclama la presencia absoluta de su simbología en toda la vida social y privada. Les voy a poner algunos ejemplos relativos a niños de la industria cultural. Lego, por ejemplo. Ya tenés juguetes Lego, los famosos juguetes Lego, tenés su pack LGBT. Cereales de Kellogg's fueron promocionados recientemente en Gran Bretaña de esta manera. Kellogg's está lanzando un cereal con tema LGBT, así podés empezar tu día con un máximo gay. Disney. Los gerentes de Disney hace pocos meses han indicado públicamente que han tomado la decisión de tener un 50% de futuros personajes LGBT. Claro, ya han empezado a hacerlo y han tenido grandes problemas. Por ejemplo, Buzz Lightyear fue un gran fracaso. Con suerte, sí, casi que llegó por suerte a recuperar la inversión, pero no dejó ganancia. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Eso es lo que yo les quiero mostrar. No es cierto que haya una demanda de niños que están solicitando, queremos cartoons LGBT. No, son las grandes compañías del entretenimiento para niños las que han tomado la decisión de meterles a la fuerza a los niños estos personajes en la cabeza. Y ellos no tienen problema con perder dinero, por ahora al menos. Ellos van a seguir apostando y van a seguir metiendo su personaje LGBT en todas y cada una de las producciones que vengan en el futuro. Por lo tanto, empecemos a cancelarlos nosotros. Cancelarlos significa dejar de consumir sus productos, dejar de pagar Disney, dejar de permitir a los niños que estén viendo esto, buscarles en todo caso los viejos personajes de Disney, las viejas películas de Disney, cuando no estaba impregnado con esta ideología. Por ejemplo, Pixar anunció que tendrá un personaje transgénero en su próxima película. Se llama Jess y es una niña de 14 años. Es una niña trans de 14 años. Ya vamos a ver qué es una niña trans de 14 años. Ustedes vayan acordándose de esto porque vamos a poner fotos. Ya vamos a ver que es una niña trans de 14 años. Incluso los Muppets, ¿se acuerdan los Muppets? Estos que eran como unas marionetas, algo así, como unos peluchitos medio raros, medio siniestros incluso. ¿No? Bueno, hay una versión que se llama Muppets Babies, que es para los más chiquitos, son Muppets pero para los más chiquitos, que en el Día del Orgullo Gay lanzaron un episodio donde Gonzo, que era uno de sus personajes masculinos, se disfrazaba de Gonzorela e imitaba el cuento de la Cenicienta. Iba a una fiesta con su identidad femenina y a las 12 se acababa el asunto y volvía a ser Gonzo, pero todos sus amigos le reconocían que en verdad su identidad transgénero era de una mujer. Y reconocían, Gonzo, vos en verdad sos lo que vos quieras ser, si vos querés ser Gonzorela, entonces sos una mujer. No importa que el hechizo se haya acabado. Esto es Muppets Babies, ¿sí? Para bebés, para niñitos chiquititos. Mientras tanto, por supuesto, han cancelado El Príncipe Azul de Blancanieves por el beso no consensuado. Eso resultó ser un ataque machista, misógino, patriarcal, heteronormativo. Hay que cancelarlo. Incluso Cartoon Network, usando el estilo de las chicas superpoderosas, dedica todos los meses del orgullo gay a difundir ideología de género con la estética de estos personajes. Miren Nickelodeon. Nickelodeon en su página oficial tiene una sección LGBT donde te muestra cuáles son sus personajes LGBT. A mí me llama la atención porque yo algunos de estos los he conocido de mi infancia, como por ejemplo Ren y Stimpy. ¿Alguien vio? A ver, levante la mano quién vio Ren y Stimpy cuando era chico. ¿Ustedes sabían que eran homosexuales? Ni idea. No recuerdo una sola señal de que fuesen pareja. Ahora resulta que Ren y Stimpy sí eran homosexuales. ¿Y los Rugrats? ¿Alguien vio los Rugrats?
¿Se acuerdan de la mamá de Philly y Lily? Philly y Lily, los dos mellizos, tenían a su mamá, que era muy gimnasta, y tenía un esposo, que era el padre de Philly y Lily. Bueno, ahora se han tenido que inventar que en verdad ese esposo ya no está y que ella es lesbiana. Fíjense cómo fuerzan incluso personajes que no estaban en su naturaleza inicial sugerir nada LGBT. Pero ahora resulta que sí, que son LGBT. Es más, muchas personas tenían sospechas de que sería un personaje homosexual como Bob Esponja. En el año 2005, el creador de Bob Esponja salió a decir que no era homosexual, que el personaje no intentaba significar nada sexual, que en todo caso si querían ponerle un rótulo, dijeron que era asexual porque no había sexo en esa serie, que era absurdo aplicar categorías sexuales a una serie que era para niños. Eso dijo el creador de Bob Esponja en el año 2005. Bueno, ahora resulta que no, que sí era homosexual. Y que por lo tanto es el ícono homosexual LGBT de Nickelodeon. Fíjense cómo van forzando absolutamente todo para que vaya encajando en una narrativa. Bueno, revistas importantísimas como National Geographic, por ejemplo, han lanzado incluso niños supuestamente trans en sus portadas. Miren, vamos a ver el último asunto y ahora sí, esto puede herir la sensibilidad de las personas, con lo cual prudencia. ¿Qué significa que un niño, que un adolescente sea un niño trans o un adolescente trans? Significa que ese niño tiene que someterse primero que nada a bloqueadores hormonales que le frenen la pubertad, que le frenen el desarrollo natural de su cuerpo. En segundo lugar, significa que hay que darle hormonas del sexo opuesto. ¿Para qué? Para empezar a acentuar o hacer decrecer ciertos rasgos sexuales. Y en tercer lugar, significa que hay que someterlos a cirugías. En Estados Unidos, esta ideología de género está pegando muy, muy fuerte en todos los niños y especialmente en lo que hace al transgenerismo a las niñas, a las adolescentes y preadolescentes que tienen algún problema, como cualquier adolescente tiene, conflictos emocionales, está cambiando la vida, es una época difícil. Bueno, ahora la solución es darse cuenta que en verdad uno era del sexo opuesto. Y además ven reforzada esa decisión cuando de la noche a la mañana han decidido que ya no son una niña, sino que son un niño y todo su entorno lo aplaude y le dice qué popular y qué cool que es ahora. ¿Sos marginado en Estados Unidos? ¿Sos poco popular en Estados Unidos? Tu solución está en la palma de la mano. Significa que tenés que cambiar tu identidad de género y vas a ser bien recibido por todos. Esto está acentuando la problemática transgénero de una manera impresionante. En los últimos años han crecido hasta la estratosfera la cantidad de transgenerismo en niños. ¿Qué significa que una niña sea transgénero? Bueno, significa que hay que hacerle cosas como esta. Entiendo que no van a llegar a ver porque la pantalla no nos ayuda, pero eso es un brazo de una niña que está en su antebrazo totalmente pelado, está con el hueso a la vista. Para ser una niña transgénero yo tengo que retirarle la piel y el músculo del antebrazo para, con ese piel, con ese músculo, construirle una especie de pene artificial, que además va a ser disfuncional porque incluso yo voy a necesitar una bomba para que endurezca. Eso es lo que le están haciendo las niñas. Niñas que no conocen nada de la vida, no pueden, por ejemplo, tomarse una botella de cerveza porque son menores de edad, pero sí pueden decidir mutilarse de esa manera para armarse un pene artificial. Claro, hay que retirar los pechos. Hay que hacerle una cirugía, una mastectomía, para retirarle los senos. O sea, una chiquita que puede tener 13 años, 14 años. Miren, por ejemplo, esta, si es que se llega a ver. En este caso le han retirado piel y le han retirado carne del muslo, ¿sí?, de la pierna, para irle armando un pene que está completamente enyesado, porque eso hay que ver que surge más o menos de ahí. Y cuando se dé cuenta esta persona que eso no le ha cambiado el sexo, cuando se dé cuenta que le han mutilado el cuerpo,
cuando se dé cuenta que no se ha convertido en nada más que en una persona desfigurada, bueno, ahí van a aparecer conflictos mucho mayores, créanme. El índice de suicidios de trans no ha bajado, ha crecido en los Estados Unidos. Esto es una niña, también muy chica, tendrá unos 14 años más o menos, 14, 15 años. El cirujano está muy feliz, evidentemente, porque, bueno, ha cobrado lo que tiene que cobrar por hacer una mastectomía. Le han retirado los senos. Acá tenemos dos casos. Terminan siendo una especie de Frankenstein, ¿no? Del monstruo de Frankenstein. Cirugías por todas partes, cuerpos que necesitan ser intervenidos constantemente, hormonas que no se pueden dejar de tomar porque la vida empieza a correr peligro, efectos secundarios de esas hormonas que traen grandes problemas de salud, grandes riesgos. Mientras tanto, por supuesto, esto es un negocio impresionante. Esto es un negocio que viene creciendo de una manera impresionante. Miren esto. Esto es un informe financiero, un reporte financiero para grandes inversionistas que te recomienda que si querés hacer un buen negocio, inviertas en la industria de la reasignación de sexo. ¿Querés hacer un gran negocio con tu dinero? La industria de reasignación de sexo está creciendo de forma desmedida, te dice el informe de Global Market Insights. ¿Cuánto está creciendo? Bueno, miren, en el año 2019 el tamaño del mercado en dólares era de 316 millones. En el año 2026 el tamaño de mercado era de 1.500 millones de dólares. Digo, será. La proyección es que será de 1.500 millones de dólares. ¿Querés hacer dinero? Invertí tu dinero ahí. Es lo mejor que podés hacer. De hecho, ya ha habido algunos escándalos en Estados Unidos con farmacias, con industrias farmacéuticas, como Avis, por ejemplo. Avi es la productora de Lupron y de otras hormonas y bloqueadores hormonales. Lupron es un químico que se le da, por ejemplo, se le ha dado a violadores para castrarlos químicamente. Lupron se lo ha dado a violadores, el Estado, para castrarlos químicamente. Ahora se le da a niños. Y de hecho ya hay una demanda contra esta farmacéutica porque le ha vendido estos bloqueadores hormonales a niños de 8 años. No se saben ni atar los cordones, pero han encontrado su verdadera identidad de género y tienen que empezar a consumir pastillas que son para violadores. ¿Cuánto dinero ha ganado con Lupron en el año 2021 esta farmacéutica? Miren, acá está. Se los traduzco. 783 millones de dólares. Con un solo químico, una sola farmacéutica. Más de 700 millones de dólares. Claro, ustedes pensaban que, esto era por la bandera multicolor, esto era porque, la identidad de género, los derechos sexuales y reproductivos. Mato 2 pájaros de un tiro, hago mucho dinero y tengo personas estériles de por vida. Cierro con esto. ¿Cómo vamos a resistir nosotros? ¿Cómo vamos a resistir? 3 cosas. ¿Qué hago yo conmigo mismo? ¿Qué hago yo con mi entorno próximo? ¿Y qué hago yo con la sociedad? Muy rápidamente. ¿Qué hago yo conmigo mismo? Me dedico tiempo de mi día a informarme. Primero que nada, yo no puedo hacer nada con aquello que no conozco que está pasando. Yo no sé qué está pasando, ¿cómo voy a resistir? No tengo ninguna posibilidad. Tengo que saber lo que está pasando, tengo que informarme. En segundo lugar, tengo que formarme, no es lo mismo. Formación implica pulir tus lentes para poder entender esa información que estás teniendo. Por eso yo les dije al principio, esto es una charla de formación. Vamos a usar información, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a tratar de ir interpretando, ir analizando toda esa información para entender lo que está detrás. Eso se llama formación. Una vez que están formados y que están informados, procedan a actuar, no se acobarden, procedan a actuar. ¿Cómo actuar? Bueno, con mis próximos 2 recomendaciones. Primero que nada, rompan la espiral del silencio. Todos, acá la mayoría, no solamente acá, sino en general, la mayoría sabe que el sexo no se puede cambiar. La mayoría sabe que esto del lenguaje inclusivo y los pronombres de género es un absurdo. La mayoría sabe que el hombre no es tóxico por naturaleza. Sabe que no es cierto que todos los hombres sean violadores en potencia. Sabe que todo eso es paparruchada ideológica. Pero no se animan a hablar. Y si no hablan, parece que las mayorías están en otro lugar.
Entonces empiecen a hablar, ¿en dónde? En sus trabajos, en sus iglesias, hablen en sus entornos próximos, hablen en su grupo de amigos, en su universidad, en su colegio. Claro, pero para hablar yo tengo que tener algo que decir. Por eso el primer paso era fundamental, me tengo que informar y me tengo que formar, porque si no tengo nada importante que decir, ahí sí es mejor que me calle la boca. En segundo lugar, tengo que vacunar a la familia. ¿Qué significa esto? Hablen con sus hijos, sean ustedes los que eduquen a sus hijos y empiecen a hacerlo desde muy temprano. Sean ustedes los que inyecten el virus en sus hijos, pero se lo desactivan. Sean ustedes los que les digan a sus hijos, miren, lo que van a empezar a escuchar allí afuera es que el aborto es una maravilla, que en el vientre materno no hay nada más que un parásito que podemos descuartizar, van a escuchar que el hombre es tóxico, van a escuchar que el sexo se cambia como el color de la camisa, van a escuchar esto y aquello y esto otro. Pero la verdad es esta y esta. Entonces yo le metí el virus y yo se lo desactivé. No esperé hasta que se lo meta un profesor adoctrinador, no esperé hasta que se lo meta Miley Cyrus, no esperé hasta que Disney se lo metiera. Yo se lo metí y yo se lo desactivé. ¿Cómo funciona la vacuna? Y finalmente, ¿qué hago yo en mi sociedad? ¿Qué hago yo en mi sociedad? Hay dos formas de influir en la sociedad, con participación civil por un lado y por otro lado con participación política. Ambas son vitales. Participación civil significa, ¿qué hago yo, por ejemplo? ¿Tengo participación en alguna fundación? ¿Participo en alguna ONG? ¿Participo en alguna iglesia activamente? ¿Participo en grupos organizados de personas que estén empezando a luchar culturalmente, que estén empezando a dar batalla cultural? Quizás no, pero quizás puedo empezar a hacer, como les comenté recién, en redes sociales una gran lucha. ¿Tienen redes sociales? Maravilloso. No limiten sus redes sociales a publicar el plato de comida que van a comer esta noche. Usen sus redes sociales para difundir contenidos que sirvan a sus seguidores. Empiecen a poner sus redes sociales al servicio de una gran batalla cultural. Y en segundo lugar, participación política. No puede ser que lleguen elecciones y que no vamos a votar. La única posibilidad concreta que tenemos de tener alguna cuotita de decisión, no la usamos. No la usamos porque no tengo ganas de informarme de verdad quiénes son los candidatos y qué están proponiendo. No me interesa, yo estoy al margen de la política. ¿Cómo que estás al margen de la política si la política es precisamente la que termina determinando qué es lo que pasa en tu país, qué es lo que pasa en tu vida, qué es lo que pasa en tu familia? Es la política, no es otro aparato, es la política. Entonces, no solamente, la invitación es esa, ¿no? A informarse, a votar correctamente e incluso, para aquellos que quieran dar un paso más, empiecen a militar políticamente. Empiecen a apoyar al partido político que defienda sus valores, defienda sus creencias, defienda sus principios. Y no le den la espalda a las personas que están poniendo el cuerpo en la política para defender estos principios. No le den la espalda. Es muy típico. Por ejemplo, yo lo he visto en todos los países. Iglesias cristianas que, por ejemplo, hay algún miembro que dice yo voy a hacer política y voy a defender estos principios allá, en el poder político. Y ahí nomás muchos empiezan a darle la espalda. Ay, no, Jorgito era muy bueno cuando venía y nos hablaba en la iglesia y era muy bueno cuando organizaba una marcha pro vida, pero ahora se quiere meter en la política. Yo no lo voy a apoyar. Al contrario, gracias por vos ir a poner el cuerpo en ese barro asqueroso que es la política para tratar de defendernos a nosotros. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedo participar? Si no empezamos a participar realmente, entonces todo esto que hemos estado viendo va a seguir avanzando. Nosotros podemos pararlo, pero para eso tenemos que ser inteligentes, tenemos que organizarnos, tenemos que solidarizarnos entre nosotros mismos, tenemos que empezar a actuar. Creo que si así lo hacemos, la victoria podrá ser nuestra, seguramente. Muchas gracias. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago.
De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.